Hola chicos, mi nombre es Andrew Hurtado y soy su profesor de todos los cursos de comunicación, lenguaje, literatura y RV. Y el día de hoy tenemos el tema de estudio del lenguaje. Para ello hay que entender que la lingüística tiene como padre a Saussure, Ferdinand de Saussure, también conocido como el padre del estructuralismo. ¿Por qué? Porque él dijo que el lenguaje era un sistema, una estructura de signos que están interrelacionados. Para ello vamos a ver algunos términos que trabajó Saussure, términos lingüísticos. Primero, lengua. Lengua es el conjunto de signos que uno tiene aquí en la mente, lo que es el significado de las palabras, lo que es la pronunciación de las palabras, todo lo que uno tiene del lenguaje en la mente se llama lengua. Ahora, ¿qué pasa cuando lo llevamos a la práctica? Cuando comenzamos a articular palabras y a pronunciarlas, eso se convierte en habla. El habla ya es la parte concreta del lenguaje, mientras que la lengua es la parte abstracta. Eso es el habla, la parte concreta, cómo se escucha, cómo uno lo puede percibir. Ahora, ¿qué pasa cuando una lengua comienza a tener valores políticos? Cuando comienza a ser como oficializada por un país. Eso es un idioma. El idioma es la lengua oficial de un país y esto puede variar en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que mucha gente habla español. Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos no considera al español como una lengua oficial. No es un idioma ahí. En cambio, aquí en el Perú hay gente que habla español, quechua, aymara, shipibo y cualquier cantidad de lenguas amazónicas. En este caso, la Constitución del Perú sí las considera lenguas, así sean habladas por un pequeño grupo de personas. Son idiomas, ¿ya? Esa es la característica del idioma con respecto a la lengua, que el idioma tiene una connotación política, ya tiene que ver con la constitución de un país. Ahora, ¿qué es el sociolecto? Recordemos que las personas van a hablar de acuerdo al conocimiento que tienen. Una persona que no ha estudiado mucho va a tener un vocabulario muy limitado, mientras que una persona que ha estudiado bastante va a tener un vocabulario más amplio. Ahí podemos observar cambios al momento de expresarse. Esos cambios que responden a valores sociales se llama sociolecto. Así es como cuando una persona de bajos recursos se expresa a su manera y una persona de altos recursos se expresa también a su propia manera. No tiene nada de malo, es tan solo una variación al momento de hablar. Ahora pasemos a lo que es dialecto. El dialecto ya es más regional. Por ejemplo, sabemos que nosotros hablamos un tipo de español. Sin embargo, un venezolano habla el mismo español, pero ¿se han dado cuenta de cuáles son las diferencias? Tiene diferencias en lo que es acento, pronunciación y en el significado de muchas palabras. Manejan un montón de jergas los venezolanos. Entonces, aunque es un español, presenta cierto tipo de variaciones. Lo mismo pasa con el español que se habla ahí en la península, en España, con el español que habla un chileno. Son variantes de tipo regional de una lengua. Eso es el dialecto. Y eso pasa con todas las lenguas. Por ejemplo, el quechua tiene el quechua ancashino, el quechua cusqueño y diversos tipos. Lo mismo pasa con el inglés norteamericano es muy distinto al inglés británico. Y eso es dialecto. Ahora pasamos a las ciencias lingüísticas, algunas que estudió Saussure. Tenemos, por ejemplo, la morfología. La morfología es el estudio de la forma de una palabra, cómo está estructurada de manera íntegra. Por ejemplo, sabemos que una palabra tiene raíz. Si yo digo casita, eso viene de la palabra casa, y esa palabra casa sería su raíz. En cambio, la sintaxis tiene que ver con la estructura de toda una oración. Mientras que la morfología es solo de una palabra, lo que es raíz, prefijos y sufijos, la sintaxis es la estructura de toda una oración. Es lo que ustedes conocen como sujeto y predicado. Por otra parte también está la fonología. Cómo son
estos sonidos, pero a nivel abstracto, ¿ya? La diferenciación que uno tiene entre la J y la G, por ejemplo, a nivel mental. Y la semántica. La semántica tiene que ver con el estudio del significado de las palabras. Y sabemos que el significado puede cambiar dependiendo del contexto. Eso va a ser estudio de la semántica. Ahora, para terminar, vamos a explicar estas dos últimas ciencias lingüísticas: fonética y ortografía. Recordemos que la fonología era el estudio de los sonidos de manera abstracta, aquí en la mente. En cambio, la fonética va más allá, es el estudio de los sonidos de manera concreta, lo que tiene que ver con puntos de articulación. Por ejemplo, si yo menciono la T y menciono la D, uno va a sentir que su lengua se ha desplazado un poquito, de un punto de articulación a otro punto de articulación. Ese es estudio de la fonética, puntos de articulación, sobre todo con la lengua, que es el órgano más involucrado al momento de hablar. Por otro lado está la ortografía. Recordemos que cuando uno escribe hay ciertas reglas que seguir. Por ejemplo, acá vemos uso de mayúsculas, uso de tildes. Todas esas son normas que uno mismo tiene que aprender. Así que ese conjunto de reglas corresponde a la ortografía de una lengua. Y bueno, esa ha sido toda la clase de hoy día. Muchas gracias.